Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí comenzamos esta edición del Embudo. Como siempre nos encontramos para analizar, tratar de contarles algunos datos importantes de lo que está sucediendo en la política de la provincia de Buenos Aires. Justamente vamos a centrarnos en una mirada que no se ha propagado demasiado en este último tiempo sobre lo que está sucediendo en materia de relaciones políticas y el objetivo que se ha trazado el actual gobernador Axel Kicillof, que por momentos queda derrumbado o queda tapado a partir de las internas que sobresalen, no dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero sí lo que se comenta, lo que se dice, lo que se sabe, que en algunos casos es ciertamente real, de cuál es el estado de relación entre Kicillof y los intendentes del Gran Buenos Aires, sobre todo los intendentes peronistas, que consideran que fueron un factor clave para la llegada, para el ascenso, para la conquista del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que no, o entienden que no han tenido la respuesta que ellos esperaban justamente a esa colaboración o a ese aporte o a ese trabajo en la campaña. Ciertamente hay que empezar a mirar un objetivo más profundo que se ha trazado el gobernador bonaerense, que no tiene que ver con la coyuntura de las relaciones políticas entre gobierno de la provincia de Buenos Aires e intendentes, sino que va más allá y que, si se quiere, le pone algún tipo de discusión a lo que históricamente ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Y aquí volvemos sobre un punto central, sobre todo en estos últimos 20, 25 años en territorio bonaerense, que es la pregunta sobre la visibilidad o la invisibilidad de quien gobierna Buenos Aires. Y ahí surge otro interrogante, que es el siguiente: ¿el gobernador de Buenos Aires, cualquiera sea de los últimos, gobierna o en realidad administra un sistema que ya está instalado hace muchos años y que lo que va sucediendo con el correr del tiempo es que se van acumulando capas geológicas de un statu quo que nadie, en definitiva, está dispuesto a modificar de fondo, o al menos preguntarse si es necesario hacerlo? Me parece que ahí empieza a entenderse un poco más cuál es la lógica de Axel Kicillof y cuál es el intento que Axel Kicillof va a querer hacer sobre la política de Buenos Aires, que en esa idea es donde se generan y se empiezan a observar esas primeras diferencias entre lo que imaginaban muchos y lo que efectivamente está sucediendo. Es una cuestión sistémica en la provincia de Buenos Aires. Cuestionar el sistema implica una decisión política. Axel Kicillof, por la información que nosotros tenemos, se ha planteado cuestionar ese sistema. La respuesta, si eso será o no exitosa, bueno, es una respuesta que todavía ninguno de todos nosotros, ni siquiera el propio Kicillof, puede dar. Pero hay algunos puntos a tener en cuenta a la hora de evaluar ese mecanismo, que entienden que el direccionamiento de esa situación es lo que empezó a plantear a partir de diversas determinaciones. Por eso decíamos la importancia de la visibilidad o la invisibilidad de los gobernadores. ¿Por qué es importante ser visible o invisible? Fíjense ustedes que lo que ha pasado a lo largo de estos años con quienes gobernaron la provincia de Buenos Aires es una paradoja bastante particular. Sobre todo si uno lo toma desde los tiempos de Duhalde, que podríamos catalogar como el último gobernador que tuvo poder y peso político en sí mismo. El resto de los mandatarios bonaerenses, sobre todo las dos últimas experiencias, la de Scioli por un lado desde el justicialismo, desde el Frente para la Victoria, y la de María Eugenia Vidal, tuvieron una característica muy similar. Eran gobernadores que tenían una alta imagen positiva, lograban un acompañamiento o una adhesión importante, al menos en las encuestas de su imagen, pero que después, a la hora de plasmarlo electoralmente, no conseguían ese mismo resultado. Scioli, cuando quiso traspasar la barrera de la provincia de Buenos Aires para ser candidato a presidente, no logró ganar las elecciones. Y María Eugenia Vidal ni siquiera pudo renovar su mandato. Sin embargo, a lo largo de su recorrido, ambos se habían convertido en dirigentes de los más ponderados en las encuestas de la República Argentina.
¿Cuál es la respuesta a eso, o al menos alguna explicación de por qué sucedía eso? Bueno, justamente porque en esta cuestión sistémica de la provincia de Buenos Aires, el gobernador queda invisibilizado, porque además se convierte en una decisión política del gobernador ser invisible ante los temas candentes, ante las cuestiones complejas, donde, como la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires en el ámbito nacional es tan fuerte, se termina, digamos, materializando en dos aspectos. Cuando los problemas son muy grandes en territorio bonaerense, la mirada gira hacia la responsabilidad no del gobernador, sino del presidente de la República. Y cuando hay responsabilidades no menores, pero sí mucho más locales, que quizá tengan que ver con la provincia de Buenos Aires, la mirada sobre la responsabilidad recae en los intendentes. Un caso muy concreto, el de la seguridad. La seguridad es una competencia netamente provincial. La educación es una competencia netamente provincial. Sin embargo, si hay delito en un distrito, la mirada apunta a la responsabilidad del gobierno local. Por eso los gobiernos locales, en su oportunidad, los intendentes dijeron: queremos hacernos cargos del tema de la seguridad. No todos, pero sí muchos dijeron: queremos hacernos cargo. Hacernos cargo implica esa responsabilidad que ya tenemos de facto, acompañarla con recursos y con elementos para poder afrontarla. Y allí empezaron a surgir las policías locales, empezaron a surgir la idea de los centros de operaciones y monitoreo, todo eso que hoy ya parece una cuestión muy común, arranca o nace a partir de esa situación, donde una responsabilidad provincial es tomada por el público como una responsabilidad municipal y la mirada apunta al intendente, con lo cual el desgaste de la imagen es para el intendente, o el desgaste de la imagen en conflictos mayores es para el presidente. Por lo general, en eso nunca queda atrapado el gobernador. Esa es la explicación, básicamente, de por qué los mandatarios provinciales logran, en medio de situaciones muy complejas, mantener imágenes positivas o imágenes de valoración muy altas, porque hay una invisibilidad de sus responsabilidades verdaderas. Y eso forma parte, repito, de una decisión política. Cambiar ese eje, modificar esa estructura, implica también mover placas tectónicas de una estructura que está tan asentada que es como querer hacer girar o hacer virar un transatlántico. No puede hacerse de un día para otro, no puede realizarse de un momento a otro, no puede ser algo que suceda rápidamente. Es un movimiento lento, pero un movimiento al fin. En eso está enfocado Kicillof. Repito, si lo va a poder hacer con éxito o no, dependerá de muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque para hacer un giro de estas características se necesita tener, en principio, la decisión de hacerlo. Segundo, el respaldo político para poder efectuarlo. Tercero, saber hacerlo. Kicillof entiende que esta lógica se empieza a plantear en cuanto, y por eso me parece muy interesante otra de las discusiones que se viene planteando en este tiempo, que es la famosa cuestión del Renault Clio, el famoso Renault Clio de la campaña de Axel Kicillof. No es menor eso. ¿Por qué no es menor? Porque esa simbología de la forma en que hizo campaña Axel Kicillof, con un megáfono y con un Renault Clio, digamos, recorriendo la provincia de Buenos Aires, va a contramano del sistema histórico de cómo se hizo campaña en la provincia de Buenos Aires y podríamos decir incluso también en el país. Es una primera señal de lo que hoy quieren replicar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El segundo aspecto que entienden en el gobierno bonaerense que puede ser clave para enfrentar a esta etapa, la cual consideran como una oportunidad histórica: el hecho de cómo ha cosechado los votos Kicillof. No están convencidos, les diría nada convencidos, en el gobierno bonaerense, que los votos se los aportaron los intendentes. Al contrario, ellos están convencidos que los votos son votos propios a partir de esta nueva metodología de campaña y sobre todo de que es la jefa política del espacio y sobre todo de Axel Kicillof, que es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, la discusión sobre la relación Kicillof-intendentes, gobierno provincial-intendentes, no es un tema que los preocupe demasiado a los integrantes hoy del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y me parece importante marcar esto, porque si no se estaría sesgando una parte trascendental del análisis para entender qué es lo que pasa hoy en la política bonaerense.
¿Hay problemas coyunturales muy serios? Sí, claro. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la inseguridad, la diversidad de criterios entre la nación y la provincia, que pueden llegar a multiplicarse en el futuro en otros casos concretos también, pone en evidencia que hay una cuestión aún no resuelta de hace muchos años que hay que resolver. ¿Podrá hacerlo este gobierno? No lo sabemos. En principio, ahora nos encontramos con una discusión muy fuerte, pero todos los puntos en donde uno avance se va a encontrar con este tipo de situaciones. Y pongo un ejemplo muy concreto para cerrar este análisis de ingreso, que tiene que ver con lo que ha sucedido hace unas semanas atrás cuando se anunció el plan para arreglar escuelas antes del inicio del ciclo lectivo en cada uno de los municipios, de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde muchos intendentes decidieron primero no acompañar en el acto, segundo no firmar el convenio con la provincia de Buenos Aires, después muchos de ellos terminaron firmando, más de 100, pero en principio había a regañadientes ideas de acompañar ese convenio. ¿Por qué? Porque ese convenio establecía un dato no menor en la pelea de los recursos. Hasta aquí el fondo educativo, que es dinero destinado para justamente la educación, así lo dice su título, ¿cómo se venía utilizando? Es un dinero que la nación envía directamente a los municipios lo debieran gastar para educación, pero los municipios muchas veces, porque estaban habilitados a hacerlo, no es que hacían algo ilegal, lo utilizaban para otros menesteres, no es pura y exclusivamente para la cuestión de la infraestructura escolar. ¿Qué es lo que este convenio establece? Que todos esos fondos, el 100% de esos fondos, se utilicen para las escuelas. Y eso generó alguna polémica en esto de decir, la provincia nos quiere marcar la cancha a la hora de cómo debemos gastar nosotros los recursos que nos corresponden. La política siempre es una pelea por los recursos, una tensión permanente por los recursos y el manejo de los mismos. Pero esto ejemplifica esa tendencia a mirar desde la provincia de Buenos Aires las cosas con otras características, otra caracterización. Y Kicillof está decidido, al menos en la información que nosotros tenemos, a ir sobre esos puntos con un involucramiento personal que en muchos casos puede convertirse, a la luz de lo que ha pasado históricamente, en peligroso en cuanto a la cosecha o el rédito político local. O puede ser muy exitoso si logra saltear y romper ese esquema histórico, o al menos empezar a resquebrajar ese esquema histórico que hoy rige en la provincia de Buenos Aires. De eso se trata, me parece, para poder entender cuál es la lógica hoy que se ha establecido, que se pretende establecer a la hora de gobernar Buenos Aires. Cierro con lo mismo. ¿Será exitosa o no será exitosa? Eso será cuestión de respuesta, no ahora, ni el mes que viene, ni quizá dentro de un año. Pero eso también es el común denominador que vamos a encontrar en la respuesta de por qué suceden las cosas que suceden y por qué hoy muchos de los que se sentían cómodos incluso desde la oposición con María Eugenia Vidal no se sienten de la misma manera con Axel Kicillof. Hacemos la primera pausa, ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706.
Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, ciencia al servicio del movimiento, reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, vamos a resumir en este bloque algunos aspectos importantes de lo que ha sucedido en estos últimos días. En Escobar, el día jueves estuvo Máximo Kirchner en el distrito que gobierna Ariel Sujarchuk. Dato no menor, ciertamente, Máximo Kirchner está recorriendo la provincia de Buenos Aires, está efectivamente marcando un punto de inflexión en lo que seguramente es su idea de establecer un liderazgo a futuro dentro del espacio político que conduce, por supuesto, su madre, Cristina Fernández de Kirchner. Lo reconocen a Máximo Kirchner como una persona dialoguista, una persona de consenso, de tratar de sentarse con todos los sectores, y ha ido a Escobar en medio de, además, una situación planteada por la renegociación de la deuda argentina, donde en esta semana que ha transcurrido hemos observado también contradicciones dentro del gobierno nacional con respecto a la postura sobre el Fondo Monetario Internacional. Los dichos de Cristina Fernández desde Cuba, cuestionando la acción del Fondo Monetario, pidiendo una quita de la deuda al organismo multilateral, diciendo ustedes le prestaron dólares a la Argentina para que el gobierno anterior los fugue y eso va a contramano del estatuto de creación del Fondo Monetario Internacional, ha puesto un nuevo mojón a esta tensión que hay con el organismo, donde el gobierno de Alberto Fernández necesita que el fondo reconozca, digamos, la compleja situación de la deuda argentina, no para quitar fondos o no para quitar deuda del Fondo Monetario, sino para darle también una señal a los bonistas que ya han entendido, a partir de lo que ha dicho Martín Guzmán en la Cámara de Diputados y en el Congreso esta semana que ha transcurrido, que efectivamente esa renegociación va a ser mucho más dura de lo que estaba previsto, de lo que se pensaba que iba a suceder. Pero no es menor la decisión de Máximo Kirchner, junto con Luana Volnovich, la titular del PAMI, y con el intendente Ariel Sujarchuk, de empezar a recorrer con actos y con mensajes muy contundentes el conurbano de la provincia de Buenos Aires, en un Escobar que en los últimos días, desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo en la localidad de Ingeniero Maswich, ha sumado algunos episodios muy preocupantes y muy seguidos, muy frecuentes. Repito, de temas de inseguridad, donde incluso hay una queja de los vecinos muy fuerte por la falta de móviles, de patrulleros, de presencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hablando de seguridad, se retomó en estas jornadas también, y lo ha hecho el ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, la situación en torno a la noche, la discusión sobre qué hacer con la actividad nocturna. Todo esto surgido a partir de lo que ha sido la tremenda muerte, el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, después de un boliche, con la presencia de jóvenes que habían estado dentro del boliche, que habían salido y le terminaron propinando la muerte a Fernando Báez Sosa. Eso ha puesto en discusión otra vez, o en escena al menos, un tema que no está resuelto, básicamente en general. En algunos casos lo han mejorado y mucho, es el de San Miguel. Por eso Joaquín de la Torre ha vuelto a ponerse en actualidad a partir de esta situación, y ha planteado y ha recordado cuáles han sido los ejes por los cuales San Miguel, que era un distrito donde había un descontrol muy fuerte sobre la actividad nocturna, se lo ha podido, a través de decisiones políticas contundentes, muchas veces no compartidas, sobre todo por los empresarios del rubro, pero se ha podido dar un orden distinto, un orden diferente, que quizá también pueda servir en algunos puntos como ejemplo para otras comunas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, el caso de Villa Gesell, que con la tragedia en su puerta decide ahora proponer la erradicación de los boliches nocturnos. Tampoco es la solución. Eliminar es como en el fútbol, ¿no? Es decir, bueno, para que no haya incidentes no hay más público visitante, y sin embargo con eso creemos que eliminamos una problemática que está muy latente en la sociedad, que es justamente la violencia. Hablando de San Miguel, pero que tiene que ver con lo nacional, todavía está muy empantanada, o empantanado, por no decir caída, la llegada de Franco Laporta a la administración del puerto de Buenos Aires. Se había anunciado, el propio Laporta había hecho en su cuenta de
de redes sociales, de Twitter, la presentación, el anuncio de que Alberto Fernández le había dado la responsabilidad de administrar los puertos de Buenos Aires. Todavía ese nombramiento no ha llegado. Se han construido a lo largo de estos días muchas especulaciones sobre por qué eso ha sucedido, si va a suceder, si no va a acontecer. Lo cierto es que todavía el decreto no está firmado. Decir que está caída o caído ese nombramiento también sería algo osado, pero por ahora está en stand-by y no se ha terminado de resolver, como no se ha terminado de resolver muchos nombramientos en el Estado Nacional y también en el Estado Provincial. Todavía faltan ser ocupados muchos lugares de importancia, quizá no de tanta visibilidad para el común denominador de la gente, pero sí de mucha importancia a la hora de la administración del Estado, que todavía no tiene nombrado a sus titulares. Todo un dato paradójico, ciertamente. Y cierro con otra de las fotos de la semana, que fue la reunión de Mario Igi, el intendente de José Cepaz, con Axel Kicillof en la gobernación. Eso sucedió el día jueves. Temas de gestión es lo que ha trascendido. Hablaron en ese encuentro el jefe comunal paceño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La pausa y ya me despido. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y Baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con ustedes en cualquier momento. Como siempre les decimos, pueden seguirnos en nuestro sitio de internet elembudo.tv. También lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, El Embudo, y en nuestra cuenta de Twitter, @Tommy2430. Gracias por acompañarnos. Hasta cualquier momento. Chao.